Es que sean todos bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidas también mis hermanas. De igual manera extendemos este saludo a los amigos, hermanos y hermanas que nos siguen a través del canal, a través de Facebook Live. Desde aquí del Centro Evangélico Cuadrangular les bendecimos en el nombre de Jesús. No es por casualidad que usted esté conectado, que esté viendo, que esté con nosotros, porque después de haber alabado y exaltado el nombre del Señor, vamos a meditar, vamos a reflexionar también en el mensaje de la Escritura, en el mensaje de la palabra de Dios. Y estaremos hablando en esta hora bajo el subtema: dichosos los que escuchan la palabra, pero además de eso la guardan. Diga conmigo: dichosos los que escuchan la palabra y la guardan. Imagínese aquí lo que dice la Escritura, o escuche y lea lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, en el verso 28, y también en San Juan, capítulo 14, en el verso 23. Lucas 11, 28 dice: y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. San Juan capítulo 14, verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta escena de cuando leemos precisamente en San Lucas capítulo 11, en el verso 28, está el Señor compartiendo la palabra, está liberando, está sanando, está en un evento compartiendo las buenas nuevas de salvación con la gente que le seguía. Y precisamente dice la introducción: en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. También está en Lucas 11, 27. Miren el elogio que precisamente esta mujer le quiere dar a la madre del Señor Jesucristo, porque le está diciendo: dichosa aquella mujer que te dio a luz. Dichosa, le dice, aquella mujer que te amamantó. O sea, quiere elogiar, quiere decir que es dichosa la madre del Señor. Pero el Señor cambia la perspectiva y llega a decir: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, la importancia que tiene para cada uno de nosotros, que no solamente escuchemos, que no solamente oigamos la palabra del Señor, sino que baje a nuestro corazón y que la llevemos a la práctica. Eso es lo más hermoso que cada uno de nosotros podemos hacer. Lo que Jesucristo nos está enseñando es que vivamos la palabra, que vivamos la palabra, que la hagamos parte de nosotros. Y también haciendo referencia a lo que el Señor hace en esta comparación, ustedes pueden cuidar y atesorar muchas cosas en esta vida,
Pero no creo que esas cosas que cuidan y atesoran tengan promesas en esta vida y en la venidera. La palabra de Dios sí tiene promesas para esta vida también y para la venidera. Las cosas materiales pasan de un momento a otro. Aún nuestra propia vida es transitoria acá en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Diga conmigo, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Cuántas personas, quizá en su ignorancia, otros siendo instrumentos del enemigo, quisieron a toda costa que la palabra de Dios no se extendiera, que la palabra de Dios no llegara a nuestros días? Pero hoy en día más bien la Biblia es el libro más leído de todos los tiempos. Es la palabra profética más segura, aunque han querido quitarla, aunque han querido quemarla, han querido destruirla. ¿Sabe por qué no han podido? Porque su autor es Jehová de los ejércitos, ese Dios eterno, ese Dios todopoderoso. He ahí entonces la importancia para cada uno de nosotros, para el mundo entero, para la sociedad, que no solamente entonces escuchemos la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de la Escritura. Cuando la palabra habla acá de dichoso, porque habla dichoso los que escuchan la palabra. Cuando se habla de dichoso es un sinónimo de la palabra bienaventurado, que tiene los sinónimos siguientes. Es alguien que es feliz, es alguien que está jubiloso, alegre, contento, encantado, satisfecho. Además de eso, afortunado, venturoso y bendito. Esas son las cualidades cuando habla la Escritura de que somos bienaventurados al oír, pero además de eso, poner en práctica la Escritura, poner en práctica la palabra de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de este tema, dichosos los que escuchan la palabra y la guardan, hablamos de ciertos sinónimos, de algunas características. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios de alguien que es bendito? ¿Cuáles son esos beneficios de alguien que es dichoso? ¿Cuáles son esos beneficios entonces de alguien que es bienaventurado, de alguien que está contento? Precisamente no vamos a abarcar todo, porque las bendiciones que la palabra del Señor tiene para el pueblo del Señor, para cada uno de nosotros, son innumerables. Las bendiciones que Dios tiene, las promesas que Dios tiene para nosotros. Estaremos abordando nada más algunas de ellas. Entonces, ¿qué beneficios tienen o por qué son dichosos los que escuchan y ponen en práctica la palabra del Señor? En primer lugar, es que nos permite conocer profundamente, en primer lugar, las cualidades del Padre, las cualidades de su Hijo Jesucristo, y llegamos a conocer también la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Conocemos profundamente cuáles son las cualidades del Padre, las cualidades del Hijo y las cualidades también del Espíritu Santo. Vayamos a la Escritura, al Evangelio de San Juan, capítulo 14, del verso 19 al verso 26. San Juan 14, del verso 19 en adelante, que dice lo siguiente: todavía un poco
y el mundo no me verá más. Palabras del Señor Jesucristo. Dice, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mire lo que dice el verso 21 de San Juan 14, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es, dice, el que me ama. ¿Cuántos amamos al Señor? Entonces, si amamos al Señor, debemos de poner en práctica los mandamientos, dice la Escritura. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. ¿Cómo nos damos cuenta entonces? A través de la Escritura, que si amamos la palabra, amamos al Señor, entonces ahí viene un beneficio, que el Padre Celestial también entonces nos ama a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, ¿qué sucede? Dice, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de quién, dice, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Quiere leer conmigo el verso 26 de San Juan 14 a la cuenta de 2? 1, 2 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, dice, todo lo que yo os he dicho. Entonces, imagínense, ese es un beneficio que no tiene todo mundo, que no tiene cualquier persona, porque para esto, para entender esto, que el Padre nos ama, si guardamos su palabra y que el Consolador está con cada uno de nosotros, tenemos que tener entonces la revelación que viene después de haberle entregado nuestro corazón al Señor. Entonces el Señor ahí empieza a tratar con cada uno de sus hijos. Conocemos entonces el amor eterno y personal que dio origen y sostiene nuestra existencia. ¿Cuántos están alegres de haber recibido ese amor incondicional? No pagamos nada por ese amor, porque el amor de Dios es eterno y ha sido gratuito para cada uno de nosotros. No hemos tenido que pagar nada, sino que el Padre lo dio todo por nosotros. Otro beneficio también de aquella persona que es dichosa al escuchar la palabra y ponerla en práctica es que a nosotros nos dota de poder para resistir la tentación y fortalecernos en medio de cualquier tribulación, en medio de nuestras tribulaciones o preocupaciones. Nos da poder, nos da autoridad. Ese es un beneficio que tenemos cuando conocemos la Escritura, la palabra, así como lo hizo el Señor Jesucristo cuando vino el enemigo al tentarlo después de él de haber estado en ayuno 40 días. Vino el tentador, dice la Escritura, a tentarle y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces ahí cuando viene el Señor y le dice, de cierto te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Y también el Señor nos da ese ejemplo de la autoridad que tiene la Escritura, de la autoridad que tiene la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 10 en el verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, en otras palabras, hermano y hermana, las tentaciones que usted está enfrentando, igual a los hermanos y amigos que nos ven y que nos escuchan, las tentaciones o las pruebas que enfrentamos en esta tierra no son cuestiones de extraterrestres, son parte del mundo en el cual vivimos y que cada uno de nosotros estamos expuestos. A eso se refiere. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿sabe qué? Pero fiel es Dios, que no os dejará, dice, ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor siempre va a traer una salida. Ahora, si no tratamos de ayudarle al Señor, ¿verdad?, en la tentación, cuando nosotros decimos, no, esta situación es manejable, esta situación yo la puedo controlar, yo la puedo manejar, y empezamos a coquetear y empezamos a jugar, tengamos mucho cuidado. Nuestra dependencia tiene que estar en la presencia del Señor. Y Él juntamente, dice, con la tentación dará la salida para que podamos soportar cuando estemos en esas adversidades. Segunda de Corintios capítulo 10 en el verso 4 también dice la Escritura: porque las armas de nuestra milicia no son, como dice, carnales, sino, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Otro beneficio también que tenemos aquellos que somos dichosos por escuchar y además poner en práctica la palabra es que se le permite a Dios trabajar dentro de nuestros corazones. O sea, le decimos al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, cámbiame, transfórmame. Porque si nosotros no le decimos al Señor y no nos abrimos delante de Él expresándole lo que necesitamos cambiar, Dios es un caballero y Él no va a actuar. Necesitamos entonces decirle al Señor, permitirle al Señor. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de conocer y poner en práctica la Escritura. Ezequiel capítulo 36 en el verso 26 dice lo siguiente. Ezequiel 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Sabe que antes teníamos nosotros un corazón de piedra, pero hoy ¿cuántos tenemos un corazón de carne? Y que cada día el Señor lo sensibilice, que cada día el Señor lo moldee, que cada día el Señor opere en nuestros corazones. Y os daré, dice, un corazón de carne. Por eso nosotros no tenemos que atar muchas veces a las personas y decir: es que este es bien duro, es que este tiene un corazón duro, ¿verdad? Y los atamos más bien. Tenemos que verlos con ojos de fe y con el cambio que Dios pueda hacer en la vida de esa persona, como también lo ha operado en nosotros. Póngase a pensar, ¿cómo era usted antes? Póngase a pensar usted, ¿cómo era usted antes? ¿Cómo era yo? Óigame, estamos aquí por la gracia y misericordia del Señor, ¿verdad? ¿Cree que el Señor se merece, en gloria a Dios, un aplauso solo por eso? Porque nos ha cambiado, nos ha transformado nuestras vidas. También la Biblia brinda calidez y consuelo en tiempos de dificultad. ¿Cuántos en algún momento atribulado, un momento
de preocupación, hay momentos en los cuales no hayamos qué hacer. Preocupados quizá por alguna enfermedad, preocupados quizá por alguna cuenta, por alguna dificultad, por algún problema. Y vamos a la palabra y viene la palabra con aquel alivio, con aquel consuelo para nuestra alma y encontramos paz. Y en medio de la dificultad tenemos gozo, tenemos sosiego, tenemos tranquilidad. ¿Sabe por qué? Por el poder que tiene la Escritura en nuestras vidas, en nuestros corazones. La Biblia brinda calidez y consuelo en tiempos de dificultad. Es bueno tener amigos, es bueno tener consejeros en aquellos momentos de dificultad, pero ¿sabe dónde tenemos que correr más a prisa cuando tenga una dificultad? A la palabra de Dios, porque seguramente ahí encontraremos consuelo del Padre Celestial para nuestras vidas. Nahum capítulo 1 en el verso 7 dice lo siguiente. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Entonces el Señor nos conoce persona a persona, conoce individualmente quiénes somos cada uno de nosotros. También otra promesa de la Escritura en Salmos capítulo 55 del verso 16 al verso 18 dice lo siguiente. Salmos 55, 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová dice, me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Y qué pasa? Dice, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dice, cuando clamamos al Señor tenemos ese consuelo de que Él escucha nuestro clamor. Y si estamos pidiendo conforme y de acuerdo a su voluntad, entonces dice la Escritura que tenemos aquellas peticiones que le hayamos hecho. ¿Sabe por qué? ¿Dónde está la clave? Porque pedimos de acuerdo a su voluntad. No hay medicamento que pueda calmar como calma la palabra de Dios. Usted puede tener un dolor en su cabeza, un dolor de cabeza, un dolor en su cuerpo, y quizá vamos a la farmacia y compramos una pastilla que calme el dolor, y a los 30 minutos más adelante se le calma aquel dolor. Pero ¿qué de aquel dolor del alma? ¿Qué de aquel dolor del corazón donde no llega una pastilla, donde no llega un calmante físico? ¿Sabe que si llega la palabra de Dios para nosotros? Porque la palabra de Dios trae sosiego, al igual que la calidad y el consuelo que se siente cuando alguien se acerca al calor resplandeciente de una chimenea encendida. La palabra de Dios calienta el corazón cuando me siento deprimido en algún momento de mi vida. Entonces permito que esa luz de la palabra, que ese aliento penetre lo más profundo de nuestro ser. Otro beneficio de aquellos que son dichosos al escuchar y poner en práctica la palabra del Señor es que a través de la palabra de Dios adquirimos sabiduría para el diario vivir. Adquirimos sabiduría para el diario vivir. ¿Han conocido ustedes personas que de repente no han cursado alguna universidad? Y si usted ha cursado la universidad, le bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por ellos. Si puede sacar una maestría, sáquela, prepárese mejor. Pero hay personas que de repente no han estudiado una carrera secular. ¿Y dónde adquieren sabiduría? En la palabra del Señor, y hablan con una elocuencia que uno se queda, como decimos por ahí, boquiabierta. Pero ¿sabe qué? Es la palabra, es la sabiduría que da la Escritura. Así es que usted no se menosprecie,
porque en la palabra del Señor encontramos esa sabiduría. Dice Salmos capítulo 19 del verso 7 al verso 10. Salmos capítulo 19 del verso 7 al verso 10. ¿Quiere leerlo conmigo? A la cuenta de 2. 1, 2. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová que alegran. El precepto es puro, que alumbra los ojos. Verso 9. El temor de Jehová que permanece. Los juicios de Jehová todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces. Imagínense cómo es la palabra del Señor, qué delicia, qué bendición. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor tiene efecto cuando la abrimos, meditamos en ella, la escudriñamos, pero solo al sacarla cuando vengamos acá a la casa del Señor, no. Es en nuestro diario vivir que tenemos que meditar, que tenemos que reflexionar, que tenemos que escudriñar la palabra del Señor, no solamente cuando vengamos a la iglesia, sino también en nuestro diario vivir. También otro beneficio, cuando a la Biblia se le da entrada al corazón y se actúa también por fe, adquiere esa característica del agua que purifica y limpia todo nuestro ser. ¿Cuántos se sienten limpios por la palabra del Señor? Que ha sido esa agua que nos ha purificado. Y mire lo que dice Salmos capítulo 119 en el verso 9, que dice lo siguiente, y es una interrogante, es una pregunta. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Conteste usted la otra parte. Ahora pregunto yo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. También San Juan capítulo 15 en el verso 3 dice lo siguiente: ya vosotros estáis limpios por la palabra, dice, que os he hablado. También dice 2 de Corintios capítulo 7 en el verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice, la santidad en el temor del Señor. Otro beneficio también de la palabra del Señor para los que son dichosos, dice, es que es la luz que ilumina nuestro caminar. ¿A cuántos nos ha iluminado la palabra del Señor? Dice Salmo 119 en el verso 105, como también vamos a leer el verso 130. Salmo 119, 105 dice, ¿quiere leerlo conmigo? Un texto que todos lo debemos de conocer. Dice: lámpara es. Repitámosla nuevamente, como dice, lámpara. El verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, dice, hace entender a los simples. ¿Cuántos damos gloria al Señor entonces por la palabra del Señor? En esos momentos oscuros que no hayamos que hacer, la palabra de Dios es esa luz que alumbra nuestro camino. Y un último
beneficio, que hay más, ¿verdad? Hay más beneficios de los que somos dichosos por oír y guardar la palabra del Señor, es que disfrutamos de prosperidad integral. Ahí va a decir amén usted, va. ¿Cuántos queremos prosperidad integral? Amén. Ahora bien, leamos entonces Salmos capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Salmos 1, del 1 al 3. Dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla, sino que en la ley de Jehová dice, y en su ley medita de día y de noche. Será, dice, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Ahora le voy a pedir algo. Aquí el último texto que vamos a leer es Tercera de Juan en el verso 2. Tercera de Juan en el verso 2. Si usted tiene una persona cerca, declárele esa palabra ahí, así como Juan le declaró esta palabra a su amigo Gallo. Declárele esta palabra, Tercera de Juan, capítulo 1, en el verso 2. Quiero que, ahí está, mire, ahí está. Ahora declárele esa palabra. Vamos, declárele esa palabra. ¿Cuántos reciben esa palabra en el nombre de Jesús? Amén. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice, y que tengas, dice, así. Amén, en el nombre de Jesús. Concluimos entonces, iglesia amada, de la siguiente manera: qué hermosos son los pies de los que caminan siguiendo tus pisadas. Y son hermosos porque en cada paso que se ve el reflejo de Dios en sus vidas. ¿En cuánto se ve el reflejo de Dios en sus vidas? Amén. Padre, te damos gracias, te exaltamos y te bendecimos en esta hora. Gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, gracias porque somos dichosos, bienaventurados, felices, Señor, porque eso es lo que queremos hacer. No solamente oír la palabra, no solamente escucharla, sino ponerla en práctica, atesorarla en nuestro corazón, para que se produzcan cambios en nuestro ser y en nuestra vida. Haz la obra que tengas que hacer en nosotros, como también en los amigos y en los hermanos que nos ven y que nos escuchan. Glorifícate, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra. De repente hay alguna persona que nos escucha, alguna persona que nos ve y también quiere tener esa dicha